Vamos a buscar en el libro de Josué, capítulo 1. Vamos a dar lectura al versículo 8. Josué, capítulo 1 y versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nuestro Dios y Padre Celestial, gracias le damos, Señor, por esta mañana que nos concede. Gracias, Señor, porque nos hemos reunido una vez más para exaltar, glorificar y honrar su santo nombre. Usted es el centro de esta reunión y es todo lo que queremos para nuestra vida. Padre Celestial, queremos que usted sea glorificado en medio de nosotros. Rogamos que ahora que vamos a pensar acerca de su palabra, sea su espíritu el que pueda hablar, que cada uno de nosotros, Señor, pueda ser edificado a través de ella, y que pueda ella, Señor, morar en abundancia en nuestros corazones de tal manera que se haga manifiesto en nuestro carácter, en nuestra conducta, en nuestra manera de hablar y de expresarnos. Bendíganos en este día, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, muy buenos días. Continuamos en esta mañana con esta serie donde podemos pensar cómo puede el cristiano vivir una vida victoriosa. Ya hemos considerado el día de anoche, primeramente, lo que nos enseña el libro de Hebreos, capítulo 12 y verso 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Lo primero que el cristiano debe de hacer para vivir una vida victoriosa es poner su mirada en Jesús. Eso nos habla de confianza. Eso nos habla de una vida íntima de comunión con Dios. Bueno, no por nada, dice Primera de Corintios, capítulo 15, verso 57. Mas damos las gracias a Dios que nos da la victoria en Cristo Jesús. Una vez más, la Biblia nos enseña que la victoria del cristiano está únicamente a través de una vida de íntima comunión con Jesús. Eso es lo más importante y es lo único que nos puede ayudar a ser buenos cristianos. Bueno, en esta mañana vamos a continuar y vamos a mirar que también es necesario no solamente poner nuestra mirada en Jesús, pero es necesario poner nuestro corazón en la palabra de Dios. Poner nuestro corazón en la palabra de Dios. Si la Biblia es para usted un libro extraño, si casi no lo lee, si no medita en ella, si lo tiene en un lugar solamente en su casa, tomando polvo, no es de extrañar que su vida sea una vida sin frutos, derrotada, miserable, sin gozo. No puede ser una vida plena, porque usted ha descuidado el tesoro más grande que Dios le ha dado a usted. Es que, como dice John MacArthur, cerca de la Biblia, lejos del pecado. Lejos de la Biblia, cerca del pecado. Ningún cristiano puede vivir una buena vida si no atesora este libro, la palabra de Dios. Todos sabemos qué es la palabra de Dios. Sabemos que fue escrita en un periodo de más o menos 1200 años por más de 40 diferentes escritores que vivieron en diferentes tiempos, que posiblemente hablaron diferentes idiomas, tenían diferentes estatus social, diferentes oficios, diferentes profesiones. Algunos de ellos eran tal vez agricultores, otros pescadores, pastores, profetas, jueces, reyes. Y aún en el Nuevo Testamento usted lee y se da cuenta de que tuvimos un gran médico, Lucas, el amado. Y cada uno de ellos escribió la palabra de Dios, pero no escribieron cualquier cosa. La Biblia fue escrita en 3 continentes y en 3 idiomas, arameo, hebreo y griego. Y cada uno de estos hombres al escribir pusieron juntos un solo libro, pero 66 en su total, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y hay una prueba contundente de que a pesar que eran 40 escritores, había un solo autor. Y este autor es Dios, porque Dios inspiró la palabra de Dios en cada uno de estos hombres. Ellos escribieron lo que Dios les estaba diciendo.
Por eso la Biblia tiene una unidad perfecta. No hay ninguna contradicción desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y usted puede leer hoy en día libros del mismo tema, escritos por el mismo, tal vez, escritor, y usted va a encontrar contradicciones, pero eso no pasa en la Biblia. La Biblia es el libro de Dios, y ese es el libro que nos ha dado Él para hablar con nosotros, para comunicarse con nosotros. Alguien ha considerado la Biblia como una joya literaria, y tiene toda la razón. La Biblia contiene en ella historia, poesía, profecía, romance, cartas, biografías, cantos, viajes, consejos, leyes. La Biblia es una biblioteca completa y tiene diferentes tipos de literatura. Es curioso notar que la Biblia fue el primer libro que fue impreso en una imprenta. Es el libro más vendido en todo el mundo. Desde que el libro se publicó, nadie ha podido superar las ventas mundiales de este libro. Es el bestseller, como dirían en inglés. Y ciertamente ha sido el libro más traducido en todos los idiomas, lenguajes que existen hoy en día. Contando hasta el día de hoy, ha sido traducido en 2.450 lenguajes o idiomas diferentes. Porque la Biblia es una maravilla. Es la palabra de Dios. Bueno, alguien escribió algo asombroso. Voy a leer lo que esta persona escribió. Es anónimo. Y ciertamente, a pesar de que sea anónimo, una cosa sé. Dios inspiró a este hombre o a esta mujer para escribir lo que dice acerca de la Biblia. Mire lo que dice, o escuche. Dice, este libro contiene la mente de Dios, la condición del hombre, el camino de la salvación, el destino de los pecadores y la bienaventuranza de los creyentes. Sus historias son verdaderas y sus decretos son inmutables. Léela para ser sabio, créela para ser salvo y practícala para ser santo. Contiene luz para guiarte, alimento para sustentarte y consuelo para animarte. Es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado. El cielo es abierto y las puertas del infierno son descubiertas. Cristo es su tema principal. Nuestro bienestar es su propósito y la gloria de Dios es su finalidad. Debe llenar la mente, gobernar el corazón y guiar los pasos. Léela con calma, con frecuencia y con oración. Te ha sido dada en la vida, será abierta en el juicio y será recordada para siempre. Incluye las mayores responsabilidades, recompensará los mejores trabajos y condenará a todos los que tratan con ligereza su sagrado contenido. ¡Qué maravilla! ¡Qué descripción! La pregunta en esta mañana es, ¿qué es la Biblia para usted? ¿Qué es la Biblia para usted? Cantamos el himno 407, ¿verdad? Y con la boca decimos lo que pensamos acerca de este himno. Es la Biblia para mí. Santo y gran tesoro aquí, pues contiene con verdad la divina voluntad. Me declara lo que soy, de quién vine y a quién voy. Pero en verdad es eso. ¿Qué es la Biblia? ¿Es en realidad un tesoro? La Biblia es un libro que las personas hablan de él, compran la Biblia, regalan la Biblia, tienen la Biblia, pero una cosa interesante, no leen la Biblia. ¿De qué sirve alabarla? ¿De qué sirve comprarla? ¿De qué sirve regalarla si no leo la Biblia? Es algo que poseo sin ningún provecho. La Biblia es un tesoro en la mano de cada uno de nosotros. La Biblia dice claramente ella misma que es palabra de Dios. Y cada vez que usted tiene la Biblia en sus manos, usted tiene la palabra de Dios. ¿Qué hacía usted si es casado con las cartas de su amada esposa? En ese tiempo su novia. Usted estaba leyendo y la leía 1 y 2 y 3 veces y se sentía feliz. Pero, ¿qué hacemos con la Biblia? El valor de la Biblia es incalculable, su alcance es ilimitado, su amor es irresistible.
Ella es inalterable, incalculable, inquebrantable. La Biblia es el libro de los libros. Ha sido rechazada, ha sido quemada, ha sido blasfemada, pero permanece para siempre. Eso es lo que ella enseña, es lo que Dios dice. Todo puede pasar, el cielo y la tierra va a pasar, pero su palabra no pasará. Es un libro eterno y ciertamente debemos de apreciarlo ahora, porque lo apreciaremos en la eternidad. Y ciertamente necesitamos invertir tiempo en la palabra de Dios. Ella renueva el entendimiento de nuestra mente. Cambia el corazón, aun cuando sea el más duro. Es el tesoro más grande. Adrian Rogers decía acerca de la Biblia, no es el libro del mes, no es el libro del año, es el único libro. Y debe de ser el único libro que debe llenar nuestro corazón. Debe de llenar nuestro corazón. ¿Qué hacer con la Biblia? Bueno, hay tres cosas que nos dice el versículo que debemos de hacer con la Biblia. Lo primero de ello, dice ahí en el versículo 8 que acabamos de leer, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Lo primero que tenemos que hacer es poseer la Biblia para nuestro provecho. Poseer la Biblia para nuestro provecho. Esa frase me llama la atención. Porque dice, no se apartará de tu boca. No dice, no se apartará de tus manos. No se apartará de tu corazón. Dice, no se apartará de tu boca. Pero hay una gran conexión, una íntima conexión entre la boca y el corazón. ¿Sabía usted? Hay una íntima comunión entre la boca y el corazón. Están íntimamente ligados. Si usted leyera en el libro de Lucas, capítulo 6, versos 45 y 46, dice ahí que el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca las buenas cosas. Pero el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca las cosas malas. Pero luego añade, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. De lo que usted esté lleno en su corazón, su boca lo va a proclamar. El político habla de política porque su corazón está lleno de política. El hombre vulgar y bajo habla vulgaridades porque su corazón está lleno de vulgaridad. La boca nos enseña quiénes somos. La boca nos revela qué hay en nuestro corazón. El hombre chismoso habla chismes. El hombre contencioso busca pleitos. Y todo empieza por la boca, un comentario, un dicho, una frase, una ofensa. Por eso dice ahí el versículo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Porque si usted lo tiene en su corazón, eso es lo que usted va a hablar. Nadie puede proclamar, nadie puede hablar la palabra de Dios si no mora en su corazón. Y debemos de poseerla abundantemente. Puede ser que usted la sepa. Pero la posee tan abundantemente que es diario hablar en su vida. Esa es la pregunta. Usted puede poseer cosas y muchas veces no las aprovecha. ¿Qué le parecería si alguien compra un carro, un Mercedes nuevo, y luego lo coloca en el garaje o en la marquesina y se oxida? Nunca lo usó. ¿O quién compraría una casa para no vivir en ella? Y si es de madera, se la come la polilla. O si es de cemento, pasa el tiempo y se va desmoronando pared por pared y luego cae completamente en el suelo. Tener algo y no disfrutarlo. Tener algo y no aprovecharnos de ello. Y eso pasa con la Biblia. Usted, si descubriera una mina de oro, ¿qué haría? ¿Guardarla? ¿No disfrutarla? Yo le aseguro a usted que sacaría todo ese oro y compraría todo lo que pueda en este mundo. Se daría todos los lujos posibles. Pero en el aspecto espiritual tenemos el tesoro más grande que nadie tiene, inigualable. Pero no lo explotamos, no lo aprovechamos. Debemos de poseer la Biblia abundantemente en nuestra vida. Al punto que nosotros hablemos de ella, proclamemos lo que ella nos enseña y vivamos de acuerdo a ella. Es lo que Dios quiere. ¿Cómo poseer la Biblia? Bueno, hay muchas cosas que podemos hacer para poseerla abundantemente. Debemos de oír la palabra de Dios. Apocalipsis dice, bienaventurado el que oye
y lee las palabras de esta profecía. ¿Sabía usted que usted será más feliz cuando usted oye la palabra de Dios? Usted debe de oírla, no solamente en las reuniones, debe de oírla en su casa, debe de oírla en la radio, debe de oírla en un CD, debe de oírla en cualquier lugar donde pueda oírla. No le estoy diciendo que tiene que ocupar el tiempo de su trabajo y tal vez meterse en problemas con su empleador. No estoy diciendo eso, pero cada oportunidad, cada ocasión que usted tenga tiempo, debe de ocuparse de la palabra de Dios. No desperdiciar el tiempo. ¿Cómo poseerla? No solamente oyéndola, debe de leerla. Todos los cristianos deberíamos de leer la Biblia una vez por año, mínimo, una vez por año. Dice usted, pero es que tengo tanto tiempo, tanto trabajo, estoy muy ocupado. Tengo 2 trabajos, no puedo pagar la renta, no puedo pagar el seguro del carro. Tengo que en verdad trabajar todo este tiempo. No tengo suficiente tiempo. Bueno, si no tiene suficiente tiempo, entonces no le voy a decir que lea menos. Le voy a decir, haga tiempo. Haga tiempo. ¿Qué es más importante para usted? ¿Las cosas materiales o la vida espiritual suya? ¿Quién es más importante? Amamos a Dios, proclamamos que Él es todo en nuestra vida. Él nos ha salvado, nos ha rescatado, pero no le queremos dar tiempo. Necesitamos tiempo para leer la Biblia. Pero además, ¿qué dice? Dice meditar en la palabra de Dios. Debemos de meditar en la palabra de Dios. Ese mismo versículo dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Es un mandamiento que no está solamente ahí. El Salmo 1 lo dice también. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, sino que en su ley está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. La misma frase. Exactamente igual. Si usted lee el Salmo 119 y verso 97, David dice ahí, oh, cuánto amo yo tu ley. ¿Ama usted la Biblia? Si yo le pregunto, va a decir que sí. Ahora, ¿cuál es la evidencia? Dice David en ese mismo versículo, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día. Es ella mi meditación. Todo el día es ella mi meditación. La evidencia de que usted ama la Biblia es que usted oye la Biblia, lee la Biblia, medita la Biblia, pero también estudia la Biblia. Pensamos que estudiar la Biblia solo es para el predicador o para los ancianos o para los hermanos y las hermanas que tienen un ministerio. Es mentiras. Este es su alimento. Esta es su fortaleza. ¿Solo comen los predicadores? Bueno, nos encanta comer, ¿verdad? Pero todos necesitamos alimento físico. Y lo mismo es en el aspecto espiritual. Usted necesita alimentarse de la palabra de Dios. Debe de escudriñar la palabra de Dios. Fue lo que el Señor enseñó en Juan capítulo 5, verso 39. Escudriñar la palabra de Dios. Él lo dijo claramente, que la escudriñáramos. Porque a nosotros nos parece que en ella está la vida eterna. Y esa es la realidad. Pero estamos en verdad meditando, estamos en realidad estudiando, leyendo, oyendo la palabra de Dios. Dios quiera que sí. Es la manera que puede morar abundantemente en nuestro corazón. Y cuando eso pasa, van a pasar cosas maravillosas, porque la palabra de Dios tiene efectos en nuestra vida. El primer efecto es la salvación. Usted fue salvo por medio de la palabra de Dios. Primera Pedro dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ese es un efecto maravilloso. Cómo Dios puede transformar la vida y salvar a las personas por medio de las Escrituras. Claro, la fe es en Jesucristo, pero esta palabra fue la que llenó nuestra mente y produjo fe en la persona de Jesús. Es pues la fe por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por lo tanto, debemos de ocuparnos de ella. Ella produjo la salvación en nosotros. Siempre cuento la historia un poco jocosa de un hombre que le encantaba la música. Y fue a una campaña evangelista, no a oír el mensaje. Dice, yo no quiero oír ese mensaje. Voy a oír los himnos que cantan. Era un
amante de la música, de toda clase. Dice, voy a oír, pero en cuanto empiece el mensaje no quiero oír nada. Así que él llegó y cantaron los himnos, se gozó cantando los himnos, no era cristiano. Y entonces el predicador subió a predicar y él se puso los dedos en sus oídos. No quería oír ni una palabra del mensaje. Pero Dios, que es maravilloso, siempre tiene su manera de alcanzar el corazón y el alma de las personas. Una mosca se posó en la nariz de este hombre y él trató de sacudirla y meneó su cabeza y la mosca como que estaba pegada con pegamento y no se movía de su nariz. Trató de hacerlo y la mosca empezó a moverse, iba a caer por la frente y luego bajaba otra vez y volvía otra vez a entrar por su boca y la nariz. Y tanto era el fastidio que entonces quitó una mano de su oído y la espantó. Pero en ese mismo instante, cuando él quitó la mano de su oído, el predicador dijo las palabras siguientes: el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando él escuchó esa frase, le impactó. Al punto de que escuchó todo el resto del mensaje y escuchó la palabra de Dios y llegó a conocer a Jesucristo. La palabra de Dios tiene un efecto poderoso, el efecto de la salvación. Y eso ya le ha ocurrido a usted, pero tiene otro efecto, el efecto de la santificación. Es por medio de la palabra de Dios que nosotros somos santificados diariamente. El Señor Jesucristo oró ahí en Juan capítulo 17 y verso 17. Y cuando él oró, dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. El Señor estaba haciendo una oración y él nos enseña que cuando nosotros estamos delante de este libro es cuando ocurre el proceso de la santificación diaria. Él ya nos santificó y delante de Dios somos vistos como que si nunca hubiéramos pecado, pero constantemente tenemos que estar manteniendo una cuenta limpia delante del Señor. Y es la palabra que produce ese efecto, no solamente en nuestra vida. Y necesitamos en verdad recordar lo que la palabra de Dios dice. El Salmo 119, 11 dice claramente: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Un proceso de santificación. Ella puede eliminar los peores vicios. Ella puede eliminar las actitudes malas de carácter que tenemos, hábitos pecaminosos que han conquistado nuestra vida. Muchos cristianos hoy en día están padeciendo y están siendo derrotados por la lujuria, la avaricia, la mentira, la inmoralidad, el orgullo, la vanidad, el chisme, los pleitos, las contiendas, la ira, la pereza. ¿Le asombra la última? Le asombra la última, la pereza. Siempre he creído que uno de los peores enemigos de los creyentes es la pereza. Es por eso que no invertimos tiempo para leer. Es por eso que no nos arrodillamos a orar, porque no queremos dar tiempo a Dios. Puede más nuestra pereza. Es más fácil sentarse delante de un televisor. Es más fácil ir a un parque y disfrutar del medio ambiente. Y usamos tiempo para distraernos, para deportes, para cuantas otras cosas más, pero no invertimos en nuestra vida espiritual. Pero queremos ser mejores cristianos y queremos ser cristianos victoriosos, pero no queremos pagar el precio. Todo tiene su precio. Y ciertamente si nosotros no invertimos tiempo en la palabra de Dios, no vamos a poder ser como Jesucristo. Necesitamos que la palabra de Dios elimine y nos ayude a vivir una mejor vida cristiana. Entonces debe de poseerla para ser salvo, pero si ya lo es, para santificación diaria en nuestra vida. Pero ¿qué más? Dice ahí el versículo: para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Note esas palabras. El versículo dice: para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. No solamente es necesario poseer la palabra de Dios, pero es necesario practicar la palabra de Dios. Practicar la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios. ¿De qué sirve leerla, meditarla, aún memorizarla, estudiarla, si no se pone en práctica?
No vale nada. Hay un gran peligro en que nosotros aprendamos la palabra de Dios. Cuando usted lee, cuando usted oye, cuando usted estudia, cuando usted medita, usted aprende la palabra de Dios. Su mente se llena de conocimiento. El conocimiento, dice la Biblia, envanece. El problema es que cuando usted conoce y entre más conozca de la palabra de Dios, si usted no la practica, su corazón se va a envanecer, se va a volver orgulloso. Hay muchas personas que van a un instituto a estudiar. Pueden ir al Dallas Seminary o pueden ir a una institución cualquiera que sea y llenan su cabeza de conocimiento y su corazón de orgullo. Y el peligro grande es que antes de la caída está el orgullo. Muchos se están preparando no para predicar, sino para caer. Porque el conocimiento sin práctica lleva al orgullo y el orgullo es el principio de la caída. Por lo tanto, debemos de aprender la palabra de Dios, pero practicarla constantemente en nuestra vida diaria, en su hogar, en su trabajo, en la escuela, en donde sea que estemos. Es que es fácil ser cristiano aquí. Nos vemos la cara, todos unos aquí, y nos alegramos ciertamente. Pero ¿cómo actuamos en otro lugar? Yo a veces tengo que pedirle perdón a mi esposa por la manera en que hablo. A veces tengo que hablar con ellos y decirles, no fui lo mejor que pude ser. No mostré a Jesucristo en mi vida. Les pido perdón. Es que la Biblia no se aprende para simplemente decírselo a los demás. Se aprende para vivirla. Y es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Para que guardéis y hagáis conforme a todo lo que en ella está escrito. No dice algunas cosas, solo lo que nos gusta. Dice todas. Hubieron grandes hombres y mujeres de Dios. Guardaban la palabra de Dios. Mire el gran Enoc, dice, vivió Enoc 365 años y lo llevó Dios. ¿Por qué? Porque Enoc caminó con Dios. Era tan cercana la relación, era tan íntima y era un gran amor que existía entre Dios y Enoc que Dios no resistió llevarlo a la misma presencia de él sin ver muerte. Abraham creyó, dice, en Dios y le obedeció. Salió de Ur de los caldeos y él fue y obedeció a Dios y lo convirtió en el padre de la fe. Él es nuestro padre en la fe. Noé creyó en Dios y le obedeció haciendo un arca. Y podremos mostrar que cuando la persona en verdad cree en Dios y obedece su palabra, eso es lo que Dios quiere para nosotros. No solamente es saber la palabra, es vivir la palabra, practicar la palabra. Y es lo que Dios demanda de cada uno de nosotros. Santiago lo dice claramente, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. La peor mentira que usted y yo podemos vivir, la peor mentira que usted y yo podemos vivir es enseñar la palabra de Dios a los demás y no vivirla personalmente. Es algo serio. Es algo delicado. Aún Pablo tuvo que regañar en público al gran Pedro, porque Pedro estaba siendo hipócrita, enseñando a otros a hacer cosas que él no hacía. Era la actitud de los fariseos. Ponían pesadas cargas en todos los demás. Dice, ellos no la llevaban con un solo dedo. Por lo tanto, debemos de oír la palabra, debemos de leer la palabra, debemos de meditar la palabra, estudiar la palabra, pero debemos de practicar la palabra constantemente. El no practicar la palabra de Dios nos puede llevar a una situación seria. Déjeme darle algunos ejemplos. Adán y Eva desobedecieron la palabra de Dios. Dios le había dicho, no comáis de ese fruto, y desobedecieron abiertamente y fueron sacados del jardín del Edén. Ananías y Zafira sabían lo que tenían que hacer, pero desobedecieron, mintieron a Dios y murieron ese mismo día. Es algo serio. Elí y sus hijos, sacerdotes que tenían que vivir vidas santas delante del Señor, pero los hijos vivían de una manera desenfrenada y Dios tuvo que castigarlos. Murieron el mismo día, tanto los hijos como los padres, como el padre.
Es algo increíble. Y uno de los ejemplos más fuertes es Sansón. Por su desobediencia, no solamente perdió sus ojos, perdió toda su vida. Es algo serio desobedecer la palabra de Dios. ¿Cuánto yo valoro este libro? ¿Cuánto yo obedezco este libro? Tengo que en verdad poseerlo, tengo que practicarlo. El libro o la palabra de Dios para mí es una medida de protección. Si usted lee Efesios capítulo 6, le da toda la armadura de Dios, pero ahí también nos habla de que la palabra de Dios es la espada del Espíritu Santo. Es la espada que lo defiende a usted. Y si usted no está poniéndola en práctica, no hay nada que pueda defenderle en contra de Satanás, un fuerte enemigo, un enemigo que no tiene piedad, que no tiene misericordia de usted, que le busca en los momentos más frágiles de su vida, en la debilidad más fuerte y corta su cabeza. Es un león rugiente que anda buscando a quien devorar. Y si usted está distraído, y si usted es perezoso, y si usted no invierte tiempo en la palabra de Dios, usted va a ser presa fácil. Por lo tanto, debemos de practicar la palabra de Dios. Jesús se defendió del mismo Satanás con la palabra de Dios. Mateo 4 nos habla acerca de esto y nos dice claramente que fue llevado al desierto. Ahí estuvo 40 días y 40 noches. No había comido nada. El Señor Jesucristo era tanto Dios como hombre y tenía extremadamente una gran hambre. Satanás se trató de aprovechar de él. Le dice, si eres el Hijo de Dios, haz que esa piedra se convierta en pan. ¿Y qué le dice el Señor? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y para cada una de las tres tentaciones, que fueron más tal vez, pero esas son las tres específicas, en tres diferentes áreas. Le dice, todo esto te daré si postrado me adorares. Al Señor Jesús tu Dios, al Señor tu Dios adorarás y a nadie más. Solo a Él servirás. Él usó la palabra de Dios, Él vivía la palabra de Dios. Eso es lo que Dios desea de nosotros. Posee la palabra de Dios abundantemente. Practica la palabra de Dios. Hay una cosa más. En el versículo nos continúa diciendo ahí al final. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El Señor desea prosperar la vida de cada uno de nosotros. Y esa es la meta de Él. Pero hay otro versículo que nos habla acerca del último punto que quiero mostrar. Dice Marcos 16:15 y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. La tercera cosa que usted debe de hacer, primero es poseerla, segundo es practicarla, pero tercero es propagar la palabra de Dios. Otra palabra puede ser predicar. Está usted predicando la palabra de Dios. Y no me refiero al púlpito. Los cristianos estamos encerrados en cuatro paredes y hemos olvidado el mandamiento, id. No dice traedlos, es bueno traerlos, pero dice id. Es fuera de estas cuatro paredes que tenemos que hacer la obra. Debemos de predicar, debemos de pregonar la palabra de Dios para nuestra prosperidad y la prosperidad de aquellos que vengan a Cristo. Dios desea que nosotros hagamos eso, pero hay miles de excusas. Una señora viuda, después de escuchar un mensaje de un predicador, el predicador había hablado elocuentemente, con poder del Espíritu, cómo debemos de hacer la obra evangelista. Pero ella, queriendo excusarse, se le acercó después del mensaje. Le dijo las siguientes palabras. Yo soy una viuda pobre, tengo varios niños y tengo que trabajar tejiendo desde muy temprano en la mañana hasta muy tarde por la noche. Dígame usted, señor predicador, ¿qué tiempo tengo yo para ganar almas? El pastor la miró bondadosamente y le dijo, ¿quién te trae la leche? Le dice ella, el lechero. ¿Y quién te trae el pan? El panadero. Sonriendo el predicador, la miró a los ojos y le dijo, hermana, que Dios te ayude.
No importa cuán ocupado está usted, usted siempre tiene contacto con alguien. Ya sea en su trabajo, ya sea en su escuela, ya sea en la calle, usted tiene contacto con alguien. En su hogar, con su familiar, que no es cristiano, usted tiene contacto con alguien. Y la pregunta es, ¿qué estamos haciendo para que ellos puedan venir a los pies de Jesucristo? Debemos de hablarles del Señor. Esta mujer tomó en serio esto. Y cuando llegó el lechero le preguntó, Señor, quiero hacerle una pregunta. ¿Dónde va a estar usted después de que muera? La respuesta de este hombre fue la siguiente: señora, por 2 semanas esta pregunta me ha estado acosando y no sé la respuesta. Dígame usted, ¿sabe usted la respuesta? Y se la mostró. Y después de un par de semanas se convirtió el lechero. Y después se convirtió el panadero. 24 personas se convirtieron durante un año por el testimonio de esta viuda. ¿Qué es lo que lo detiene a usted para compartir la palabra de Dios? Puede ser un pecado. Cuando uno está en pecado no puede compartir la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no mora abundantemente en el corazón. Del corazón mana la boca. Usted no puede hablar de Jesucristo si no está bien con Jesucristo. Puede ser temor. No sabe qué decir. Por lo tanto, debe de leer la palabra, estudiar la palabra. Dios puede usarle. No necesita saber capítulos enteros, ni la Biblia entera. Su testimonio es más que suficiente. Uno sabe cómo usted se convirtió. Uno puede contar la historia de cómo Dios le cambió su vida. Eso es más que suficiente. ¿Qué debe de hacer? Y esto es un reto que quiero hacerle a usted. Escoja 3 personas. Escoja un familiar que no es cristiano. Escoja un compañero que no es cristiano. Y escoja un vecino que no es cristiano. Ore por ellos. Empiece a orar por esas 3 personas. Pero seriamente, dígale, Señor, no he hecho hasta el día de hoy la obra evangelista. Seriamente. Ayúdame para poder hacerla. No tiene que ir a tocar puertas si no quiere hacerlo. Pero puede trabajar con estas personas que están a su alrededor. Usted es la única luz que tienen ellos en medio de las tinieblas. Y usted es el único Cristo que van a ver en este mundo. ¿Y qué está haciendo usted? Usted debe de orar por esas 3 personas y Dios hará el resto. Solamente dígale, Señor, ayúdame. Y Él va a proveer la oportunidad. ¿Por qué digo esto? Porque esa es la realidad. Esté bien con Dios, ore por esas personas y Dios abrirá las puertas. Es bíblico. Ahí está Felipe. Felipe estaba bien con Dios, era un hombre espiritual. No era perfecto, era como usted y como yo, pero vivía para Dios y estaba cerca del Señor. Y está en Samaria predicando y son muchos los que se están convirtiendo. Había un avivamiento en Samaria y él está viendo almas venir a Cristo. Y el Espíritu le dice, Felipe, ven, quiero que ahora vayas y hables con un hombre, el eunuco. Y él sale de un lugar donde había mucha bendición, donde había mucho movimiento. Algunos pastores no hubieran hecho eso. Hubieran dicho, no, ¿cómo va a ser que voy a dejar mi iglesia de 500 miembros para ir allá? Uno, ni Dios quiera. Porque la mayoría de personas hoy en día, los pastores lo que están pensando es en el dinero. Y no en la salvación de un alma que vale más que el oro y cualquier cantidad de dinero que podamos tener. Y Felipe inmediatamente, cuando él escucha la voz del Señor y el Espíritu le lleva, va y habla con este hombre. Y le dice él, ¿entiendes? Le dice, no entiendo. ¿Cómo voy a entender si no hay nadie que me explique? ¿De quién habla aquí? ¿De él mismo o de alguien más? Y él, Felipe, gustosamente le explica que es acerca de Jesucristo, que iba a morir por cada uno de nosotros. Y ahí en ese mismo instante ese hombre cree. Le dice, ¿qué impide ahora que sea bautizado? Y él le bautiza. Usted mira la oportunidad que Dios creó para él, para Felipe. Entonces usted debe de hacer exactamente lo mismo. Esté bien con Dios. Ore por las almas y el Señor va a abrir las puertas y Él le va a llevar. Usted no tiene nada más que compartir. Eso es lo extraordinario. Entonces usted y yo debemos de recordar en esta mañana cómo poner la palabra de Dios en nuestro corazón. Usted debe de poseerla para su provecho. Debe de poseerla para su provecho. Debe de practicarla para su protección, pero luego debe de
propagarla para nuestra prosperidad y la de los demás. Dios quiera que en esta mañana cada uno de nosotros tome en serio este libro bendito que Dios nos ha dado y podamos en verdad cada día meditar en él y vivir en él para ser semejantes a Jesucristo. El Señor nos bendiga con su palabra.